América las misiones inician porque mandan de Norteamérica para poder evangelizar nuestra tierra, pero Dios ahorita está moviendo personas de Latinoamérica, bueno, y usa matrimonios biculturales para enviar también desde Latinoamérica, y nuestro llamado es para un continente y para, como ya lo dijo Randy, países nórdicos, esos norte de Europa, y es comenzar a cambiar algunos paradigmas que Dios comenzó primero con nosotros dos a cambiarlos. Porque cuando uno piensa en misiones, piensa siempre, lo liga mucho como de pronto a un factor económico, pero no lo liga al factor espiritual. Y Europa puede tener alguna calidad de vida, económicamente hablando, pero es un desierto espiritual. Europa está en un detrimento moral que nosotros bien lo vemos por las noticias, que cada vez está con más necesidad de evangelismo, de compartir la misión, y ese es el llamado de Dios a nuestras vidas. Juan, ¿tú me puedes poner la presentación, por favor? Entonces, lo primero que queremos contarles es que Dios está llamando a todo el que esté dispuesto, y en realidad Él le pone el deseo del querer y del hacer. Yo creo que es Dios el que pone en nosotros ese deseo de ir, y vamos para un continente desértico, un continente complejo. Dale a la siguiente, por favor, y a la que sigue, por favor. Y yo les decía a ustedes que se trata de cambiar conceptos que tenemos. Cuando pensamos en Europa, a veces pensamos que en Europa es un continente cristiano y decimos, no, allá no hay necesidad. Pero en Europa hay grupos no alcanzados. Un grupo no alcanzado son personas que no tienen el privilegio suyo y el mío. Nadie les ha hablado de Cristo. Y en Europa hay un porcentaje considerable. Hablamos que en Europa Oriental un 32.3% no conocen de Cristo, no se les ha evangelizado, o sea, ni una vez. Y en el Europa Occidental hablamos de un 24%. Cuando hablamos de porcentaje, eso suena frío. Pongámosle rostro a esto, pongámosle familias, pongámosle necesidades. Son personas que necesitan conocer este mensaje por el cual usted hoy madrugó y vino feliz para recibir esperanza. Ellos no la tienen. Dale a la siguiente, por favor. Otro paradigma que hay que cambiar es que los evangélicos, o más bien el porcentaje de cristianos evangélicos, apenas es el 3%. Entonces, cuando leemos sobre estadísticas, nos dicen, no, Europa es cristiana, pero porque las estadísticas están poniendo cualquier denominación que ellos mismos se proclamen como cristianos, así no estén llevando las buenas nuevas, así no sea una sana doctrina, lo están poniendo las estadísticas. O sea que vemos un porcentaje muy bajito de cristianos evangélicos como lo somos usted y yo, que somos los que llevamos la gran comisión y que somos los que hablamos de esta palabra con pasión. Amén. Amén. Yo creo que somos nosotros. Amén. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, yo comencé por eso y ustedes lo saben. Es una sociedad que se autodestruye. Y qué triste hablar de un auto, porque son ellos mismos los que están imponiendo. Lo primero que hicieron fue sacar a Dios de las instituciones, de las escuelas, y han visto las consecuencias porque estas naciones están cada vez más mal. Y yo podría decir que tiene como lo más fuerte de Occidente y de Oriente. Porque de Occidente tiene todo lo que está deteriorando a la familia, a la juventud, a los niños, unas tasas altas de drogadicción, unas tasas altas de depresión, porque pues son personas que están buscando una respuesta y no la tienen. Pero también en este momento está creciendo el Islam. Hoy por hoy es la segunda religión de Europa y ya hay lugares para donde nosotros vamos, ciudades que ya la mayoría es Islam, entonces por lo mismo no se puede ir libremente como un cristiano a evangelizar, hay que seguir las pautas y todo, pues los que han recibido entrenamiento para trabajar con musulmanes saben cómo es ese evangelismo, y tenemos que prepararnos también nosotros para ir a ese lugar y saber que estamos entre dos extremos, el ateo que no cree en Dios, y entre el Islam, que es un Islam, también podemos encontrar personas fundamentalistas y radicales. Entonces en eso es lo que nos enfrentamos. Dale a la siguiente, por favor. Esto ya es lo del Islam. Conclusión, se están acabando iglesias cristianas, cada vez hay menos, pero hay más mezquitas. Y los jóvenes están ahorita recurriendo como solución al Islam. Muchos están llegando, aún familias, llegando al Islam como una respuesta. Dale a la siguiente diapositiva, por favor. Hay algo que Dios nos puso en nuestro corazón. Como matrimonio trabajamos mucho con las nuevas generaciones. ¿Le das a la siguiente? ¿Sí me haces el favor? Exacto, gracias.
Y las nuevas generaciones es pensar en estos jóvenes. Nuestro ministerio se enfoca mucho, ahorita les vamos a contar un poquito más, pero se enfoca mucho también en jóvenes, porque es pensar que un joven europeo puede tenerlo todo, pero no tiene nada. O sea, es un pobre rico, como muchas veces hablamos, porque tienen vacíos, porque no tienen respuestas, porque no tienen familias, porque no tienen lo más importante, no tienen a Cristo. Entonces, por ellos es que nosotros aceptamos el llamado por estas nuevas y también por las generaciones completas, porque Dios quiere que las personas sean salvas. Dale a la siguiente, por favor. Entonces, esta es Lira. La luz que desde siempre iluminó al mundo se reveló, haciéndose hombre, su amor así mostró. Usted y yo conocemos esa luz, se llama Cristo. Esa luz entró una vez a nuestra vida y nos la cambió. Esa luz es la que ilumina nuestro camino y nos da la certeza de que vamos por el camino porque lo estamos siguiendo. Pero es una luz que el mundo necesita conocer y es esa luz que queremos llevar a todas las naciones. Dale a la otra, por favor. Nosotros tenemos, digamos así, lo denominamos como una bandera. Cada uno de ustedes tiene un propósito de Dios, amén. Dios a cada uno le ha hecho un llamado, cada uno tiene como una causa y uno dice, yo amo trabajar con los niños, otro dice, yo amo, como hablaba ahorita, la cárcel, trabajar con la parte carcelaria, otros dicen las mujeres, como que Dios nos puso una causa en el corazón, algo que nos apasiona, algo para lo cual nos ha formado. A nosotros nos ha llamado de alguna manera en un enfoque creativo. ¿Pero por qué creativo? Porque resulta que lamentablemente la iglesia, y muchas veces pasa con los jóvenes, no saben cómo servirle a Dios. O se sienten frustrados, o aún personas adultas dicen, yo no tengo nada para servirle a Dios. Y la creatividad nos ha servido para romper ese paradigma y decirles a todos que sin importar la edad, Dios quiere usar a cada persona con los dones, con los talentos. Me recuerdo siempre algo que me tocó mucho, un devocional con Moisés. Todos hemos escuchado a Moisés con ese miedo que tenía y decía, no, yo no puedo hablar, yo soy tartamudo, le decía a Dios. Pero ustedes lo ven en Deuteronomio 32 dando como una poesía, dando un discurso y comienza diciendo que el cielo, que la tierra, que todos me escuchen. Cómo es de maravilloso cuando alguien está en las manos de Dios, que esos talentos que parecían que estaban escondidos, que tenían temor de mostrarle al mundo, Dios los usa para su gloria y para su honra. Y aquí todos hablamos y aún yo digo que una persona con limitaciones que no pudiera hablar, Dios usaría algo en ella para la gloria de Él, para su honra, porque Dios nos creó de una manera excepcional a todos. Entonces, la creatividad, hicimos un taller, mi esposo y yo. Este es el taller, y el taller es para la extensión del reino. Si usted se está preguntando, ¿les quieres mostrar? Sí. Gracias, mi vida. Es mostrar a cada uno, es recordar a cada uno que tenemos ese Dios creativo. Sí, que nos dio esa oportunidad, que nos dio un cerebro que ya sabe crear. Y es para poder extender, mi amor, para poder extender el reino de los cielos. Entonces, de manera lúdica, el taller lo hacemos para adultos. No se asusten porque es que lo ven muy infantil y no es para niños, aunque bienvenidos sean siempre los niños en nuestro ministerio, sino que es para adultos porque está comprobado que a los adultos también nos gusta jugar, también nos gustan las imágenes y también nos gustan los colores. Entonces, este taller es de muchos colores, pero con el fin de recordar que tenemos una creatividad para extender el reino de los cielos. Está al revés, pero ellos entienden. Sí. Entonces, Dios nos dio como una estrategia para desarrollarlo de diferentes maneras. Y ahí les contamos. De esta manera hemos trabajado con iglesias, con seminarios bíblicos, y es lo que estamos tratando de llevar esa bandera, decirle a la gente, ustedes pueden crear, ustedes pueden dar algo para el reino de los cielos sin importar la edad, porque Dios usó un Caleb bien grandecito y lo usó de manera sobrenatural. ¿Listo? ¿Le das a la siguiente, por favor? ¿Ya? Este es el taller. A la que sigue, si me haces el favor. Entonces, venimos acá a pedir oración. Ustedes interceden, esa es una iglesia intercesora, ¿cierto? Amén. Entonces, la iglesia intercesora, a mí Dios me regaló una prédica, algo, y me enseñó a través de la mujer sirofenicia, que una iglesia intercesora es la que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del que sufre, orar como si fuera algo que le doliera en su carne propia, o sea que
La intención es orar por Europa como si me doliera de verdad sus problemas, como si fueran mis sobrinos, como si fueran mis hijos, los que están allá sin conocer a Cristo. Orar intencionalmente como iglesia también por Europa, por los misioneros de Europa, que ya somos 3 proyectos, gloria a Dios, que está levantando Dios para Europa. No somos los únicos, yo creo que ustedes conocen a uno de ellos. Y a la promesa, es que le iba a decir el nombre, pero ella tiene otro nombre para protección en redes. Y también tenemos a otra persona que es nueva en este momento y la van a conocer en algún momento. Ya 3 proyectos misioneros para Europa. Ahora sí, ¿quieren conocer la cajita misteriosa? Amén. A él le gusta el misterio, les voy a dejar que Randy les cuente. Entonces, esta caja representa el ministerio de LIDA. Entonces, la pregunta es, ¿qué es LIDA? Y LIDA es un ministerio de muchas cosas y eso representa 4 aspectos de este ministerio. Entonces, una es arte. ¿Y por qué arte? Porque soy artista, pero más importante es Dios, es el gran artista, ¿cierto? Entonces, usamos arte es como una herramienta para alcanzar los perdidos y la gente en general. Entonces, ¿qué más? Algo más, pero no recuerdo. Pero también LIDA es palabras de boca, palabras de libros y escribiendo y, por supuesto, la palabra de Dios. LIDA también es lúdica. ¿Y por qué lúdica? Porque todo le gustan lúdicas, ¿cierto? Adultos y juegos, ¿sí? Con adultos y jóvenes también. Y usamos muchas actividades de divertidos para enseñar, ¿sí? Entrenar también. Y la última es apologética. Y apologética es la habilidad para defender tu fe con tus palabras, con su mente, con herramientas y estrategias. Y este es LIDA. Entonces, LIDA es un instrumento. Tú puedes tocar con 2 manos. Entonces, es instrumento para adorar a Dios. Y tú recuerdas, yo dije algo muy especial dentro de esta caja, pero este no es. Este es chévere, pero no es cuál es más importante, porque cuál es más importante es para hacer todo eso para la gloria de Dios. Entonces, ese es LIDA. Gracias. Muchas gracias. Les voy a compartir el mensaje, ese privilegio que Dios me da esta mañana. Siempre es un privilegio, una gran responsabilidad. Y yo pienso que cuando se está enamorado de Dios, cuando se está enamorado de Cristo, nos es fácil hablar de Él. Así que yo les pido, por favor, o me ayudas, por favor, con un video, el primer video. Yo quiero que miremos algo, que reflexionemos con este video que les traigo y pensemos algo sobre cómo nuestros sentidos a veces nos engañan. Creemos, ya. Pero bueno, porque vieron desde el principio, porque estaba hablando y de pronto se distrajeron al principio. El hecho es que nosotros decimos que la visión es un sentido real y lo que vemos es lo que creemos. Pero en realidad la visión nos engaña, tenemos unas ilusiones ópticas y nos engañan fácilmente. Pero asimismo con nuestra visión nos engaña
hay muchas personas que a nosotros nos engañan fácilmente. Hay personas en las cuales confiamos y nos defraudan, hay promesas que nunca son cumplidas y de hecho por eso es el título de esta prédica. La prédica se llama Costal de Promesas. Porque quizás tanto ustedes como a mí hemos recibido promesas, ¿puedes poner la presentación? Hemos recibido promesas por doquier, promesas del gobierno, promesas de amigos, promesas de conocidos, de hermanos, promesas que no nos han cumplido. Entonces, ese es el tema de hoy, es mirar las promesas que Dios sí cumple. Y por lo mismo el tema que vamos a hablar hoy es de las buenas nuevas, porque nuestro evangelio habla de las promesas que Dios cumplió y que seguirá cumpliendo, porque tenemos un Dios que no miente. Un Dios que cuando dice algo, Él lo hace. Vamos por favor a la siguiente. Esto es parte de las imágenes que nos engañan. Y vamos a Hechos 13, 32, 41. Hechos 13 y vamos a leer del 32 al 41 y vamos a deleitarnos en esta palabra que dice así. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Dale a la siguiente, por favor. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Dale a la siguiente, por favor. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creerás si alguien os la contare. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque es tu palabra, Señor, la que nos da certeza, Señor, de que tú eres un Dios que cuida de nuestra vida, de un Dios que nos ama con amor inagotable, con amor infinito, y que nuevas son cada mañana tus misericordias. Es tu palabra, Señor, el aliento para nuestra vida, Señor. Es tu palabra la que nos da la certeza, Señor, de que tenemos un rey que gobierna, Padre Celestial, con poder, nuestra vida y la humanidad entera. Un rey que ha vencido las obras de las tinieblas. Un rey que quiere y desea la extensión de su reino, de su palabra, que se anuncie con poder tus promesas, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio hoy de escuchar tu palabra, que sea tu Santo Espíritu ministrándonos, hablándonos, Señor, que sea tu Santo Espíritu consolando. Mira nuestros corazones, cómo está cada uno, Señor, que puedas tú, Señor, hablarnos a lo más profundo, Señor, que sea palabra tuya, Señor, lo que esté aquí, no palabra de hombre, Señor. Ayúdanos hoy a menguar a cada uno de nosotros, empezando por mí, para que seas tú, Dios de los cielos, el que sea exaltado, y para que esta palabra dé fruto para lo cual tú la envías. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu presencia acá, que seas tú, Señor, el que siga hablándonos hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hay algo muy interesante de este libro de los Hechos, que es escrito por Lucas. Lucas sabemos bien que es un médico que le escribió a Teófilo. Pero acá lo que hay que exaltar o resaltar es el apóstol Pablo. Aquí Lucas le está contando pues a Teófilo cómo el apóstol Pablo era
tan valiente que entraba los días de reposo y entró a una sinagoga en Antioquía de Pisidia y comenzó a predicar el evangelio, pero fue de una manera bien confrontante porque él entra a la sinagoga con otros judíos y también con otros, había gentiles en ese lugar, y es bien interesante porque él comienza a hablar de cómo el pueblo de Jerusalén, a pesar de que recibió la promesa, recibió el evangelio, pues cumple la palabra escrita respecto a Cristo, pero no porque le creen, sino porque le condenan. Y les está diciendo, acá estoy yo anunciándoles esta verdad que es para ustedes. De pronto los judíos en Jerusalén la menospreciaron, que no les pase eso a ustedes. Acá está Pablo animando a los oyentes para que anuncie, para que escuchen el evangelio de la promesa. Y desde ese punto de vista, hoy vamos a hablar de eso, de las promesas, es el mensaje central de hoy, de las promesas hechas de Dios a nuestra vida, pero resaltando algo. Dios, su gobierno, su providencia en la humanidad ha estado desde siempre. Anunció promesas en el pasado que ya se cumplieron en nuestro presente y tenemos promesas futuras. Lo que vemos a un Dios actuando en pasado, presente y futuro de la humanidad. Un Dios que está vivo, un Dios que no está muerto, un Dios que sigue actuando, un Dios que sigue ministrando, que sigue cambiando realidades. Ese es el Dios que nos está hablando el apóstol Pablo. Un Dios que en realidad está deseoso de que su pueblo le conozca más. Y hay una pregunta que yo me hacía con este evangelio, con este mensaje, y se las voy a hacer a ustedes. La pregunta es, ¿el mensaje del evangelio ustedes consideran que es suficiente para permanecer seguros en nuestra vida cristiana? O sea, ¿este mensaje es suficiente para vivir confiados? Y la respuesta es sí. El mensaje que nos dieron es suficiente para tener la confianza en la certeza de que tenemos un Dios que cuida de nosotros. Amén. Entonces, por lo mismo, hoy vamos a hablar de 3 puntos, 3 punticos para exaltar el evangelio como la certeza de que tenemos que podemos confiar en Dios. Hoy vamos a hablar de 3 puntos esenciales del evangelio que nos recuerdan que Dios no nos falla, que Dios cumple sus promesas, que Dios sigue en nuestras vidas y seguirá actuando porque es un Dios fiel. Amén. Y lo primero es, las promesas del evangelio son promesas no hechas por un mortal. Las promesas del evangelio son hechas por Dios. La Biblia está llena de promesas. Y si algo nos tiene que dar la certeza del cumplimiento, es que las hizo nuestro Dios. No la hizo un ser humano. Y yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces en el transcurso de tu vida has sentido que no te han cumplido promesas? ¿Has votado por gobiernos que no han cumplido promesas? Tus hermanos se han hecho promesas que no han cumplido. Aún nuestros padres han hecho promesas que no han cumplido. Y el problema de esto es que hemos ido desarrollando nuestra vida con esa sombra de promesas sin cumplir. Y yo creo que las promesas más duras de todos sin cumplir son las promesas de la infancia, ¿o no? Las promesas que de pronto una vez un padre nos hizo. Yo me acordaba con este mensaje, es parte de mi testimonio, y es saber que antes de que mi padre conociera a Cristo, él tenía un problema fuerte con el alcohol. Y ustedes saben que un borracho hace muchas promesas, ¿no? Y mi papá muchas veces en mi vida me hacía promesas de vamos a ir este fin de semana a tal parte o le voy a comprar tal cosa, pero fui creciendo con ese dolor, esa sensación de promesas no cumplidas porque mi papá pues no tenía la capacidad por su adicción al alcohol de cumplir las promesas. Y yo creo que todos aquí en algún momento alguien nos ha dañado el corazón por una promesa no cumplida. O nosotros también le hemos dañado el corazón a alguien. Así que el evangelio como tal habla de promesas, pero las dividen en las promesas de Dios, de ese Dios que cumple, de ese Dios que no defrauda, y las promesas humanas. Porque de hecho se centra en el pueblo de Israel, que era un pueblo que no le cumplía las promesas a Dios. Era un pueblo que cuando tenía un momento de debilidad se comprometía y decía, vamos a cambiar, vamos a seguir a Dios. Pero en el momento menos
pensado, se olvidaban de la promesa de Dios. Y si no vamos muy lejos, ustedes ven a un Cristo que dio la vida por los discípulos, que estuvo con ellos, que entregó lo mejor, y la recompensa de los discípulos fue la traición. O sea, ellos tampoco, ven a un Pedro muy apasionado: Señor, te acompañaré hasta la muerte, a donde vayas iré contigo. Pero vemos a un Cristo que está solo en el momento más cool, más fuerte de su vida, lo que nos recuerda que los seres humanos como tal no cumplimos las promesas. Aún nosotros, y partamos del hecho de eso, que así como Israel no cumple las promesas, también nosotros fallamos a las promesas que le hacemos a Dios, porque muchas veces le prometemos y le decimos: Señor, a las 4 me levanto, no, a las 5 me levanto que está duro, no, a las 6, y prometemos y nos cuesta cumplirle a Dios, y nos cuesta, y voy a ir al ayuno, esta semana sí voy, Señor, porque estoy agradecido. Pero vamos entre la promesa y la promesa, y es algo que está ligado a la naturaleza humana. Nuestra naturaleza es pecaminosa y nos va a costar por esa naturaleza cumplir lo que prometemos. Y es por eso que hay que recordar que este evangelio nos da la certeza, porque, vuelvo y se lo repito, nos lo prometió un Dios que cumple promesas. Un Dios que cuando dice algo, lo cumple. Un Dios que ha estado presente en nuestros desiertos. Un Dios que ha estado presente en nuestras soledades. Un Dios que ha estado presente en los momentos más álgidos de nuestra vida. Un Dios que ha respondido nuestras oraciones. Nosotros le creemos a un Dios que, tal como dice la palabra, se ha cumplido cada una de esas palabras, cada una de esas promesas. Es el Dios que buscamos, es el Dios que servimos, es el Dios que amamos, un Dios que cumple promesas, un Dios que no nos defrauda. Así que, iglesia, ¿qué tal si hacemos una pausa en el camino y nos ponemos a pensar qué tanto le creemos a Dios y a sus promesas? ¿Qué tanto le creemos a este anuncio del evangelio? ¿Qué tanto le creemos a lo que Dios ha dicho que hará en nuestras vidas? ¿Qué tanto le creemos a esta palabra? Porque es que si aún mis heridas del pasado, si aún las circunstancias donde alguien me ha defraudado es lo que está limitando mi relación con Dios, es algo que requiere sanidad, es algo que requiere restauración, para permitir que este evangelio en realidad surta el efecto que necesita hacer en nosotros. Porque este evangelio es demasiado poderoso. Este evangelio tiene la capacidad de resucitar, de restaurar, de cambiar vidas. Si aún no lo ha hecho en nosotros, es porque estamos anclados aún en el pasado y no en las promesas que ya nos dio, en las promesas que ya se cumplieron. Y de hecho es algo también maravilloso para entender. Hay promesas que usted y yo ya las estamos viendo. Hay promesas de sanidad que nosotros hemos podido ver en nuestras vidas, promesas de restauración. Pero Pablo fue tan enfático y dijo: esta palabra fue anunciada para nuestros padres. Hay promesas que nosotros como el pueblo de Dios quizás no vamos a ver, pero lo van a ver nuestras generaciones. Si algo tenemos que entender como pueblo de Dios es que nosotros también construimos un legado. Nosotros también trabajamos por las generaciones que vienen, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por los hijos de esta iglesia. Hay promesas para ellos, y qué lindo, por ejemplo, pensar como iglesia. Yo no sé cuándo es el retorno de Cristo, pero Él dice que va a volver y yo lo creo, porque Él cumple las promesas. Y no sé si nos va a tocar a esta generación o no ver su retorno, pero si no me tocara a mí, tengo la certeza que las generaciones que vienen de mí la podrán ver y podrán permanecer, porque hemos trabajado en pos de ella, porque hemos dado nuestros dones, nuestros talentos, para que las nuevas generaciones puedan conocer de Cristo, para que las nuevas generaciones se apasionen de Cristo. Si tú crees que tu llamado es momentáneo, es para hoy, estás equivocado. Es tan fuerte el llamado que Dios puso en nuestras vidas, en vida, que impactan las generaciones futuras, que impacta, escucha esto, impacta aún lo que no ha pasado. Qué lindo ser parte de este reino de Dios, qué lindo ser usado por Dios, aún con lo que no podemos ver, aún con lo que viene. Amén. Y lo lindo de todo esto no es solamente saber que tenemos las promesas del pasado que se cumplieron.
sino que tenemos promesas para el presente. Y la primera promesa que no podemos subestimar es que nosotros hemos sido justificados por Cristo. Le das por favor a la segunda, Juan, a la otra diapositiva. Así como hemos sido justificados a través de la obra de Cristo, y esto habla del presente, la Biblia nos enseña, y este fue el título que le puse al segundo punto: una sola cosa nos es necesaria. Y vamos a hablar sobre una sola cosa que nos es necesaria como pueblo de Cristo. Pero primero vamos a hablar de eso, del hecho de ser justificados en la obra de Cristo. El hecho de saber, eso es un término legal. Eso es un término que yo creo que el abogado lo podría expresar mejor que yo. Pero es el hecho de tener un veredicto y sabernos culpables ante Dios, pero con la vida recta de Cristo ya somos justificados y se nos pone su justicia a usted y a mí. Y se nos dice justos, 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 no porque lo merecemos, sino por la obra de Cristo. Y es saber eso, que no es en nuestras fuerzas. Pablo les está diciendo acá, y es algo tan maravilloso como el apóstol Pablo les está diciendo, porque el pueblo de Israel era un pueblo esforzado, muy esforzado, pero muy pecador. Y el apóstol Pablo está siendo demasiado valiente. Yo quiero que entendamos lo que el apóstol Pablo está haciendo. Usted está entrando, vamos a ponernos en los zapatos de él, porque a veces no entendemos lo que leemos o lo que los otros hicieron, pero fue un valiente. Está entrando a una sinagoga llena de judíos. Los judíos admiraban, digamos tanto así que veneraban a Moisés. Lo tenían como su líder supremo, su palabra era un cumplimiento eficaz para ellos, y está él ahí diciéndoles, lo que no se justificó por la ley, o sea, por lo que no se les puso a ustedes justicia, no se les vio a ustedes como santos por la ley, se hace a través del evangelio de Cristo. Y eso es algo que tenía que ser muy molesto para un judío, tener que escuchar que de alguna manera el apóstol Pablo estaba quitando a ese líder que ellos tenían, quitando a ese ídolo que ellos tenían, y estaba poniendo el punto central de nuestro evangelio. Usted y yo somos justificados no por esfuerzos humanos, no por lo bien portados que son, no por lo bonitos que vinimos hoy a la iglesia, porque están muy bonitos todos. No es por eso que nos justifican por la obra de nuestro Señor, nos justifican por el amor inagotable que Cristo tuvo y por toda la obra de la cruz. Así que vemos a un pueblo, Israel, que se movía en extremos bien complejos, en extremos de libertinaje, porque lo vemos en la historia de los jueces, que decía que cada quien hacía lo que quería, pero también en extremos de legalismo, de buscando, bueno, cómo me porto bien, cómo cumplo la ley, pero los vemos fallando una y otra vez. Y tengo algo que a mí me impacta mucho, y se los voy a traer en este momento porque es impactante. La ley es tan fuerte que vemos que con una sola cosa que no se cumplía, ya se perdía toda la oportunidad de salvación. Un hombre como Moisés, usado por Dios, separado para Dios, un solo error que cometió y no entró a la tierra prometida. Y eso nos tiene que hablar de lo fuerte que era la ley. La misma Eva, un pecado y fue expulsada del paraíso. Porque es que hay algo que el Espíritu Santo nos quiere recordar. Recordar ese privilegio que tenemos de vivir por gracia, que donde usted y yo nos equivocamos hoy, mañana y nos seguimos equivocando y obviamente nos arrepentimos porque la idea no es seguir por el mismo camino, Dios nos perdona y Dios nos incorpora a su llamado, nos incorpora a su casa, nos incorpora a su mesa, nos atrae a su presencia. Eso es lo más hermoso que tenemos en la gracia, ver hombres de ese tamaño como Moisés. Y aún él no tuvo la promesa, y ver usted y yo que heredamos esa promesa a través de Cristo, porque Cristo es la tierra prometida y usted y yo la tenemos. Aún con nuestros errores, aún con nuestro pecado, Dios nos ha perdonado para darnos esa oportunidad que no tuvieron en el pasado los que no tenían a Cristo y que no tienen en el presente los que no tienen a Cristo. Porque usted y yo vivimos por gracia, pero hay gente en realidad que vive en desgracia. Hay gente afuera que vive sin la oportunidad de tener este mensaje de esperanza y de salvación. Y la verdad es que
hay algo maravilloso en esta escritura porque nos enseña lo que es vivir conforme al corazón de Dios y conforme al corazón del hombre. Ustedes lo vieron la vez pasada, la semana pasada, yo creo que fue la pastora la que predicó, y leyeron que estaba hablando el apóstol Pablo de Saúl, pero ahorita está hablando de David. Y a mí me llama la atención porque es que yo creo que Dios es tan maravilloso que intencionalmente le dejó ejemplos al pueblo de Israel y nos deja ejemplos a nosotros para no cometer los mismos errores. Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo. Era un hombre que quería la aprobación del pueblo, no la aprobación de Dios. Y era un hombre que lo dice claramente. Cuando todo el ejército de él estaba asustado porque ya venía la batalla, él dice, me esforcé e hice un sacrificio. Eso en realidad, él quiso actuar en sus fuerzas y simplemente hizo algo que a Dios no le agradaba, porque los sacrificios lo hacían en esa época los sacerdotes, no lo hacían los reyes. Él simplemente violó y fue desobediente a la ley de Dios. Lo que te quiero decir simplemente es esto, que cuando nos esforzamos para hacer las cosas bien y no en el poder del Espíritu Santo, no en la relación con mi Padre Celestial, no con una relación que construyo día a día, termino no solamente pecando, sino frustrándome, sino buscando no la aprobación del rey, sino la aprobación del hombre, buscando alguien que me diga, qué bien lo hiciste, me gustó cómo hablaste, me gustó cómo enseñaste, pero no buscando la aprobación de mi Señor, de mi Rey, que me diga, me gusta lo que hiciste porque fue lo que puse en ti. Me gusta lo que hiciste porque estás hablando de mi palabra. Me gusta lo que hiciste porque me estás buscando apasionadamente. Y esa es la diferencia entre un Saúl y un David. Porque David, por lo contrario, leímos ahorita, o creo que estaba en lo que leía la pastora en ese momento, hice un rompimiento ahí en el cerebro, pero el punto es que de David hablaba también el apóstol Pablo y decía que él actuaba conforme al corazón de Dios y hacía lo que le agradaba a Dios. Ahí nos muestran el dos como un paralelismo entre el hombre que busca en sus fuerzas desmedidamente agradar a Dios y entre el hombre que se refugia en la gracia, porque si algo tenía David era reposar en el poder de Dios. David consultaba a Dios para las peleas. Hay una parte maravillosa de la Biblia que va a subir a pelear en un monte y le consulta a Dios. Dios le dio la victoria y después tiene una batalla en el valle. Y cualquiera diría, pues váyase ya, Dios le dio la victoria. No, él fue y le preguntó nuevamente en el valle cómo tenía que pelear y Dios le cambió la estrategia, porque era un hombre tan dependiente que buscaba siempre la manera de pelear y sabía que las estrategias con Dios cambiaban, que no era lo mismo una pelea en un monte y en el valle, pero él confiaba en Dios, no en su capacidad de guerrero, no es su capacidad de rey, no es su capacidad humana. Tenía una dependencia humana, la que nunca tuvo Saúl y la que nunca tiene el que se esfuerza en la ley y no en la gracia. Amén. Y la pregunta de todo esto es, una sola cosa nos es necesaria. Amados, yo les voy a hablar esto y les voy a hablar con mi corazón porque me ha pasado. Yo hace tiempo atrás vengo inquieta, muy inquieta. Y yo creo que como yo hay personas acá que están en el mismo sentir. Y el sentir es que la iglesia en general, no está distraída. La iglesia está muy ocupada. La iglesia está muy turbada. La iglesia a veces está asustada y está dejando de ser sal. Y a mí eso me ha preocupado mucho. Y hoy en mi devocional precisamente estaba leyendo algo maravilloso como es el hecho de Marta, cansada y turbada. ¿Se acuerdan? Cuando Jesucristo va y habla con Marta y Marta le dice, ay Señor, mira a María, no me está ayudando y necesito que me ayude en el servicio. Y Jesucristo le dice, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Y la mejor parte era que María estaba sentada a los pies del Maestro aprendiendo de él. Iglesia, a veces estamos tan ocupados. Estamos con tantas carreras, estamos tan distraídos que no estamos haciendo la única cosa que nos es necesaria. Lo único que necesitamos para tener una vida
productiva, una vida en plenitud, es buscar a nuestro Cristo, es aprender de Él, estar a los pies del Maestro. ¿Y eso cómo se hace? Se hace en esos tiempos de intimidad, donde yo dejo que su palabra me toque el corazón, donde yo dejo que su palabra transforme mi mente. Eso es lo que Dios está buscando nuevamente, apasionados por Cristo, apasionados por su regreso, apasionados por su palabra, una palabra que tiene el poder de cambiar generaciones, que tiene el poder de cambiar reyes y sacerdotes, una palabra que tiene el poder de hacer nuevas las cosas. Estamos hablando de una palabra dada por un rey, el rey que gobierna todo el universo. Esa es la palabra que usted y yo tenemos y que nos da la certeza de una vida eterna. Amén. Así que algo que quiero redondear aquí, el evangelio, el cristianismo, no se puede volver una carga pesada. Nosotros tenemos que volver a esa época. Como María, nos deleitábamos en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que volver a esa época donde nos apasionábamos de tener un tiempo con nuestro amado. Tenemos que volver a esa época cuando éramos los primeros que llegábamos a escuchar la palabra de Dios. Porque básicamente, ¿por qué se vuelve tan pesado el cristianismo? Porque lo estamos haciendo definitivamente en nuestras fuerzas, en esquemas humanos, en esquemas de hecho de nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero que no están agradando a Dios. Hoy tenemos que recordar que somos justificados en Cristo y que en Cristo tenemos el reposo. No hay nada que nos pueda turbar, que nos pueda cansar, porque en Él tenemos nuestro descanso. Amén. Y vamos para lo tercero. Y lo tercero es, ya vimos lo primero, tenemos la certeza de este evangelio porque fue una promesa hecha por Dios. Lo segundo es el evangelio que nos anuncia que somos justificados en Cristo para el presente. Y lo tercero, Dios nos dará las misericordias fieles de David. Yo quiero que miren esa imagen y yo estaba buscando un pastor sentado a la mesa y me salió este. Y por supuesto no lo quité. Por la sencilla razón de que yo quería hablarles de David, un pastor sentado a la mesa, pero la verdad es que David, frente a Saúl, se sentía como un perro. Él lo dijo. Cuando Saúl lo perseguía decía, ¿qué haces persiguiendo a un perro muerto como yo? A una pulga. Pero a un perro muerto como se sentía David, Dios lo colmó de misericordias, Dios lo colmó de privilegios, Dios lo colmó de su amor. Porque es que no es como tú te sientas, es como el rey te ve, es como el rey te llama, es como el rey te ha puesto el propósito. No es como tú te defines, es como Dios te define. Y eso es lo más hermoso de David, que nos enseña aquí el evangelio que hay promesas futuras. Ya nos dio las promesas del pasado. Cristo vino, Cristo resucitó, nos dio las promesas de perdón, eso es para ahora, pero nos dice que nos dará las misericordias de David. Y esas misericordias las vivimos en el presente y las vivimos en el futuro. Así que les voy a dar un pequeño paseíto, algo a recordar a lo que ustedes ya conocen. ¿Me acompañan? Vamos a pensar en David. Y lo primero que vamos a pensar en David es cuando él era un pastorcito, un joven, adolescente quizás. Joven, sí, 17, ¿cierto? Más o menos, pastora. Y estaba allá cuidando sus ovejas. Samuel llega, todos se asustan, ay, llegó el profeta, ¿qué será? ¿Qué viene? ¿Qué miedo? Y Samuel simplemente dijo que venía a ofrecer sacrificio y llamó a la familia de David, a su padre. Y le dice a Isaí que traiga a todos sus hijos y que lo reúnan, que porque va a celebrar el sacrificio con él. Están todos preparados, llegaron hermosos, llega el hermano mayor y Samuel dice, he aquí el próximo rey de Israel. Está muy guapo, tiene que ser él. ¿Y Dios qué le dice? Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón, él no es. Y siguió el segundo y el tercero y Dios le decía, él no es, muy bonito pero no es. ¿Qué dijo Samuel? ¿Acaso no tienes otro hijo? Y él le dijo, sí, hay otro hijo pero está por allá con las ovejas. ¿Y sabe qué dijo el profeta? Pues no nos sentaremos a la mesa
hasta que Él no esté acá. Y van y traen a David oliendo a oveja, sin bañarse, trabajando, sudando, y lo sientan a la mesa, porque la primera misericordia de Dios para David fue dignidad. De pronto su familia no lo reconocía, de pronto a ti tu familia, los cercanos a ti no te reconocen, pero la dignidad te la da Cristo. No importa las veces que alguien te pueda rechazar, autoridades, personas cercanas, porque la dignidad no la da Cristo como se la dio a David. Y no se sentaron a la mesa hasta que Él no estuviera. Era un privilegio, era una dignidad, era un lugar de honor que Dios le estaba dando a David. Pero asimismo, como le dio esa dignidad tan maravillosa, también le dio diseño, le dio llamado y le dio propósito. ¿Cómo es de interesante que una vez David es ungido, dice la Biblia que el Espíritu Santo vino inmediatamente sobre él, y ahora era un David que andaba en el poder de Dios, un David que nos enseña por eso cómo es la gracia, aunque no es la época de la gracia, Jesucristo no había venido, pero nos enseña que él vivía en el poder de Dios. Y es tan maravilloso que siendo un pastor va y se enfrenta a un Goliat. Es un hombre gigante, es un hombre armado, es un hombre con poder. Y él siendo un muchacho se enfrenta. Pero mira eso tan maravilloso, porque no le sirve la armadura del soldado, no le sirve la espada del soldado. No estaba entrenado para ser soldado y no lo iba a hacer en 2 horas, porque Dios lo había entrenado como pastor. Y dice la Biblia que se paró con su cayado, con 5 piedras, y derrotó a Goliat. Porque Dios usó el propósito que le había dado a él. Dios usó el diseño que le había dado a él. Dios usó las herramientas que le había dado a él. Él no tuvo que ser un soldado. Él luchó siendo pastor. ¿Qué herramientas te ha dado Dios? ¿Qué diseño te ha dado Dios? Porque es el diseño que Dios usa para su gloria y para su honra. Porque es la misericordia de Dios puesta en tu vida. No sé si me estoy haciendo entender. No sé si estoy siendo lo suficientemente clara, pero es pensar que todo lo que tú tienes hoy, Dios lo va a usar para la extensión de su reino, para su gloria. Usó un cayado de un pastor. Él va a usar cada una de tus circunstancias. Él va a usar cada uno de los dones que ha puesto en ti, cada uno de los talentos, porque no tienes que ser otra persona, porque no tienes que desear el lugar de otra persona. David no tuvo que convertirse en un soldado. Dios lo usó siendo un pastor, a un pastor que su familia había rechazado. Pero asimismo, las misericordias de Dios están relacionadas con la justicia. Muchas veces estamos peleando en nuestras fuerzas. Muchas veces queremos la venganza en nuestras manos. Un rey tan especial como David, un muchacho ungido, separado, ya podía ser rey. Pero Saúl, ¿qué hacía? Que era el rey que en ese momento reinaba, lo perseguía, lo maltrataba, lo buscaba. Y nunca vemos a un David usando su ejército, que era poderoso, usando su ejército de valientes para acabar con el rey. Nosotros vemos la justicia de Dios en la vida de David. Y él simplemente expresa: mi Dios hará justicia. Mi Dios me vengará, porque algo que habla de las misericordias de Dios es que no tenemos que pelear ante las injusticias, que no tenemos que pelear con las personas. Tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, tenemos un Dios que nos da la victoria, tenemos un Dios que venció aún la muerte, y esas son las misericordias de David para nuestra vida. Y asimismo vemos otra misericordia. Y la misericordia fue la honra, porque David fue ungido como rey. El pequeñito que la gente despreció, el joven aquel que su familia no vio, el joven aquel que el rey persiguió, el joven aquel que en realidad tuvo que vivir exiliado aún de su tierra, ahora era ungido rey. Esas son las misericordias de Dios para nuestro pueblo, porque la Biblia dice que usted y yo hemos sido
separados como nación santa, de reyes y sacerdotes. Usted y yo antes no teníamos el privilegio de estar sentados a la mesa del rey. Usted y yo antes ni siquiera sabíamos que existía un rey, que había un Dios que había perdonado nuestros pecados, que había un Dios que nos incluía a su mesa, que nos incluía a su reino. La Biblia dice que usted y yo nos caminamos por lugares celestiales. ¿Ustedes han hecho la vuelta del pasaporte, de la visa? Cuando le ponen a uno un denegado para ir a Europa, para ir a Asia, para ir a Estados Unidos, y da frustración. Pero la Biblia dice que usted y yo caminamos por lugares celestiales, tenemos un pasaporte celestial, tenemos una ciudadanía celestial, tenemos un privilegio que los de afuera no tienen. Usted y yo estamos sentados en esa mesa del rey, hablamos con el rey cada vez que queremos, el rey nos escucha y dice que podemos acercarnos a su trono de misericordia, a un trono donde hay un rey que nos responde. Estas son las misericordias de David. Pero asimismo hay promesas celestiales. Las promesas celestiales es que no verá corrupción, lo dice Pablo. ¿Sabe a qué se refiere a la corrupción, Pablo? Se refiere a la muerte. Iglesia, seamos sinceros, no hay nada más triste, no hay nada más desesperanzador, no hay nada que nos pegue más fuerte que la muerte, y no hace acepción de personas. La muerte viene en cualquier momento para niños, para grandes, para pequeños. La muerte golpea nuestro corazón porque toca a los que amamos, toca a las personas que están cercanas, toca a nuestra familia. La muerte no huele bien. La muerte es lo peor que le pudo pasar a la humanidad, porque de hecho la muerte es consecuencia del pecado, es la paga del pecado. Pero es tan lindo este evangelio que lo más fuerte que era la muerte, lo que no podemos resistir, lo que nos da miedo, porque si algo nos aterra a veces es pensar en la muerte, ni siquiera la nuestra, de los que amamos. Pero este evangelio nos dice que Cristo resucitó, que Cristo aún, nuestro Salvador, venció la muerte, lo que nadie podía vencer, que Cristo no quedó sepultado, porque nuestro Cristo vive, porque nuestro Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, porque nuestro Cristo intercede por nosotros, porque nuestro Cristo nos sigue amando con amor inagotable, porque nuestro Cristo pagó un precio de sangre por nosotros. La cosa es que Cristo dio todo, y aún así la recompensa que recibió fue traición, y Él no nos pagó, Él no como conforme nos merecía, Él nos pagó con las promesas. Y la pregunta de todo esto es, tenemos un Dios que nos da promesas celestiales, tenemos un Dios que nos da promesas terrenales, tenemos un Dios que nos da todo. Les voy a decir algo, por ejemplo. ¿Ustedes han analizado la historia de Naamán? Naamán era un hombre sentado a la diestra del rey, de la historia de Esther. Naamán tenía los privilegios del rey. Naamán era llamado por el rey, pero Naamán no más quería la aprobación de Mardoqueo. Naamán no valoró lo que ya tenía, y muchas veces somos como Naamán. Dios nos ha dado muchos privilegios, pero estamos a veces puestos en lo que no tenemos. Estamos a veces nuestros ojos puestos en lo que aún no nos han dado, cuando ya tenemos la aprobación de un rey. Por eso este evangelio termina así: no menospreciemos lo que ya Dios nos ha dado. Hay burladores, lo decía Pablo. Hay personas todavía que se burlan del evangelio, que creen que es una mentira. Hay personas aún cristianas que no anuncian esta verdad, porque la verdad es que no anunciamos lo que no creemos, no anunciamos lo que no valoramos, no anunciamos lo que no vivimos. David habló con pasión con Dios porque vio su misericordia. Usted y yo hablamos de pasión de nuestro Cristo porque hemos visto su misericordia, porque lo hemos visto actuar en nuestra vida, porque sabemos de su poder. Hay algo que la iglesia a veces no recuerda, y les voy a leer este devocional que Dios me regaló. Es una carta que Él me regaló, yo la escribí en un devocional. Y se dice, a veces no valoramos de tal manera Dios amó al mundo. Y dice, no dimensionamos de tal manera amó Dios al mundo, cuando Él nos amó más allá de la dignidad, nos amó más allá del dolor físico, nos amó más allá de la abnegación,
Nos amó más allá del maltrato, de lo ganado, de lo que nos merecíamos, de las fuerzas humanas, del raciocinio humano. Nos amó más allá de la lógica, de la razón, de lo que podíamos entender en el entendimiento humano. Nos amó sin temor, hasta lo sumo lo dio todo. No se guardó nada, aún viviendo, exponiéndose a todo, dejando todo, renunciando todo, despojándose de todo y humillándose, lo dio todo. Bajarse de la cruz nunca fue una opción. No completar la tarea nunca fue su intención. Él conocía su misión y vivió acorde a ella. Nos amó y nos sigue amando, aunque eso significara cargar nuestras faltas. Aún los más míseros secretos nuestros y nuestras vergüenzas, Él lo cargó. Lo cargó como sacerdote, cada una de ellas. Lo cargó como el intercesor que es cada una de ellas. El pecado nuestro mancharon su vestido, le salpicó nuestra maldad. Él se alejó voluntariamente del Padre y parecía vencido, pero compró nuestra libertad con precio de sangre. Se despojó de su dignidad humana, de sus derechos, pero no de su posición, porque murió como rey, resucitó como rey y volverá para reinar. Ese es el evangelio que anunciamos, el evangelio de un rey que vive, de un rey que está gobernando, de un rey que tiene el poder. ¿Me puedes poner el segundo video, por favor? Este video seguramente ustedes lo han visto, pero es el evangelio que tenemos que proclamar. El evangelio del rey que cumple las promesas. El evangelio del rey que está anunciando su regreso. El evangelio de Dios, del rey que nos dio las misericordias de David y que nos las seguirá dando. Quizás este evangelio es poco atractivo para muchas personas, pero es un evangelio de salvación. Es un evangelio de esperanza. Es un evangelio de restauración. ¿Me puedes poner el segundo video, Juan? Juan. El video, si me haces el favor. Dejémoslo así, tranquilo. Voy a terminar acá y voy a terminar con lo siguiente. ¿Me quieres acompañar? ¿Sí? Iglesia, esta parte de Hechos es muy confrontante, porque ya vimos varios personajes que nos hablaba esa parte de la escritura. De un Pablo apasionado en medio de muchas personas que ni le prestaron atención. Un Pablo apasionado diciendo, no se pierdan este anuncio que es para ustedes. De un Pablo apasionado diciéndoles a todos, miren hacia el Cristo que resucitó, no sean menospreciadores. Eso era lo que estaba Pablo hablándoles en la sinagoga. Y muchos de ellos simplemente lo verán dentro de 8 días que sigue la historia, lo despreciaron. Esta historia sigue continuando. El evangelio se sigue anunciando, pero sigue habiendo menospreciadores. Personas que sienten que el perdón no es suficiente, que ser justificado por Cristo no es suficiente. Prefieren seguir teniendo tesoros para esta tierra. Prefieren seguir, es mejor que me des un carro último modelo, que me hables del perdón de Dios. Es mejor que me des un castillo, que me hables de un rey que vive en un castillo. Es mejor que me des algo para mi alma, que me digas que Dios me da todo. Y siempre vamos a encontrar burladores, personas que como tú ves acá, están creando un castillo. Le das por favor a la siguiente, Juan. Le das por favor a la siguiente. Te necesito, me pones, es que van a seguir así seguiditas, te voy diciendo, ¿sí? Entonces, a la siguiente, por favor. A la otra. Ahí nos vamos a quedar, pero sigo, ¿listo? Entonces, estamos a veces viendo personas así. Tristemente, como iglesia, a veces también somos así. Nos distraemos y por eso les dije que tengo un temor en mi corazón, que la iglesia esté distraída en los tesoros de este mundo. Si bien es cierto, no es mal disfrutar de las bendiciones.
Dios nos da bendiciones y podemos disfrutar de ellas, pero hay algo para entender. Aún las bendiciones son para extender el reino de los cielos. Si Dios nos da una bendición, una buena casa, en algún momento será para compartir con alguien, para extender el reino. Mis dones, mis talentos, nada es para mí, es para una comunidad, para un cuerpo. Pero hay muchos acá construyendo, uno a uno, así mismo se va cayendo, se van destruyendo lo que ellos creen que es firme, lo que ellos creen que es inamovible. Y esos burladores, en un momento dado, se encontrarán como usted y como yo, frente a lo celestial. Dale a la siguiente, por favor. A la siguiente, si eres tan amable. Y se quedarán así, de cara a cara a lo celestial. Pero lo más impactante de esto es que la puerta va a estar cerrada para esos burladores. Por más que toquen, por más que quieran, por más que, o menospreciadores es la palabra que usa. Miren lo fuerte, es el que menosprecia el evangelio, el que siente que no es suficiente que le hablen del rey, que no es suficiente que le hablen de perdón, que no es suficiente que le hablen de salvación, que no han entendido lo que es estar en paz con el creador de los cielos y de la tierra. Y tocarán, pero la puerta no se abrirá. Pero no será así la historia para todos. Porque para los que creen, para los que saben que Cristo resucitó, para los que entienden el de tal manera amó Dios al mundo, esa puerta sí se abrirá. Y cuando esa puerta se abra, usted y yo tendremos la certeza de que todo acá en la tierra valió la pena. ¿Le das a la siguiente, por favor? Podemos ver, de hecho, es tanto el amor de Dios que sin merecer nos dice la Biblia que nos dará una recompensa. Aun cuando la recompensa de Cristo no fue proporcional a todo lo que dio, porque ya vimos que la recompensa de Él fue traición. A usted y a mí se nos ha prometido otra promesa, coronas. Pero esa corona simplemente nos acordará del sacrificio de Cristo y que fue realmente Él que se la ganó para nosotros. Espera, Juan. Que fue Él el que se... Devuélvete, por favor. Que fue realmente Él que se la ganó por nosotros y esas coronas serán lanzadas a nuestro Señor. Y finalmente, para que todo esto, hay un libro muy lindo que yo me he leído, se lo recomiendo, y es la armadura, el cristiano con toda la armadura de Dios. Y en este libro hay una palabra, todo él es hermoso, pero hay una parte que me conmovió. Y decía así, como cristianos pudiéramos a veces ver la eternidad, así fuera por una puertica, que nos paráramos a ver así, tuviéramos la certeza de lo que viene, tuviéramos ese deseo de esperar lo que viene, cómo viviríamos de diferentes. Y hoy quiero simplemente como ponerlos a ustedes, o queremos ponerlos así como en una puertica, a imaginarnos lo que viene, a recordar lo que viene, porque las promesas de David que son para usted y para mí, nos dicen que ya no va a haber muerte, que ya no va a haber lágrimas, que ya no va a haber dolor, que va a haber el sol eternamente porque nuestro Cristo brillará con nosotros. Son promesas como nadie puede tener, son promesas que heredaremos, y así como ustedes ya vieron, dale ahorita así, Juan, esa puerta se va a abrir del todo y va a ser Cristo el que esté en esa puerta, en ese umbral, diciéndonos bienvenido a casa, hijos. Todo valió la pena, todas las circunstancias valieron la pena, porque Cristo estará aguardando por esta novia que se prepara y se engalana por el regreso de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Le damos gracias a Dios.